Vamos a hacer una perspectiva militar de una casa. Partimos, por ejemplo, de la planta. Entonces tenemos la planta en verdadera forma, que es esta. Entonces son líneas a 90 grados, líneas ortogonales. Y vamos a hacer, por ejemplo, aquí que sobresalga un balcón. En la fachada anterior, bueno, más que un balcón, por ejemplo, vamos a poner un saliente que tenga esta cara pues con cierta inclinación. Y vamos a poner aquí que llegue, por ejemplo, hasta este punto. Bueno, a esto le damos las alturas y vamos a hacer luego también el tejado, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Llega hasta aquí, por aquí llega hasta aquí. Esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero bueno, por rapidez lo hacemos a esta medida igual que esta. Y la parte de atrás, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Bueno, entonces tenemos que esta es la planta, le damos alturas. Vamos a hacer, por ejemplo, que la altura de la casa, como sabemos, en la altura es donde se aplica la reducción. Le damos distintas alturas, hacemos líneas verticales. Tenemos aquí líneas todas verticales. Bueno, entonces, si por ejemplo tenemos que esta es la medida a escala real, pues podemos aplicar la mitad o 2/3, por ejemplo, para estas alturas. Pues vamos a hacer que, por ejemplo, esta sea la altura del primer piso. Vamos a hacer 2 pisos. Por aquí viene la parte trasera del muro. Corta aquí, sigue la dirección esta. Por tanto, aquí sigue también una línea paralela a esta. Esto es la continuación. Entonces tenemos que viene por aquí y corta aquí. Y vamos a darle una medida igual, por ejemplo, hasta aquí. Entonces hacemos una línea paralela y aquí otra paralela. Bueno, ya tenemos aquí haciendo también esta dirección. Corta aquí y tenemos ya entonces el segundo piso, que bueno, dije que tenía igual tamaño, no tiene por qué tenerlo. Y por último teníamos esta línea, por ejemplo, que coincide con esta, es la misma, paralela a esta de abajo. Esto es un romboide, o sea que en realidad esta también paralela a esta de arriba. Y para concluir vamos a hacer también, esto se supone que es de 90 grados. Y el tejado que decíamos que venía por aquí. Vamos a darle, por ejemplo, esta pendiente. Pero nos interesa la parte más trasera. Aquí. Entonces traemos por aquí la línea. Sería este grosor. Este grosor baja hasta aquí. Y por aquí. Que tenemos aquí el alero del tejado que va a llegar exactamente hasta este punto. Y ahora por aquí una paralela a esta. Insisto que esto sería escuadra y cartabón, pero por rapidez, bueno, tenemos ya estas dos líneas paralelas y por ejemplo que lleguen hasta este punto. También esta línea paralela a esta, de manera que sea un romboide. Corta aquí. Tenemos la parte de abajo es esta y tenemos esta referencia, por ejemplo. Esta línea también paralela a esta de aquí. Entonces tenemos aquí la referencia del tejado por este lado. Esta es la parte más saliente. Entonces será la parte de aquí atrás. Saldrá realmente de aquí. Y por aquí, al levantar una vertical, una paralela. De manera que corta aquí. En el momento en que esta línea, por ejemplo, baje lo mismo que la otra, hacemos una paralela, corta aquí, levantamos una vertical y ahora seguimos la dirección esta.
Muevo la regla porque como está algo torcida en la parte de abajo, ahí. Bueno, eso quiere decir que si esto viene hasta aquí, tendrá que subir hasta aquí. Bueno, pues ese es el tejado y como vemos parece que como aquí tiene esto, tiene este saliente, aquí sobra más que por aquí detrás, pero por aquí menos. Entonces lo que quedaría sería esta línea y lo que se ve por detrás. Bueno, si de repente aquí le damos cierto grosor al muro, manteniendo eso sí siempre las verticales, seguimos esta dirección y vamos a darle, por ejemplo, vamos a hacer aquí un primer escalón oblicuo. Y el siguiente ya lo vamos a hacer paralelo a esta dirección, un poco hacia atrás. Entonces tenemos el primer escalón, esta línea y esta ortogonales, siguiente escalón, siguiente esta dirección, esta y uno más. Bueno, tenemos ahí 3 escalones. Ahora hacemos ya aquí una vertical y ahí detrás estará la puerta. Tenemos cierta profundidad, esto ortogonal y detrás la puerta. Entonces tenemos un escalón y aquí otro y aquí el último oblicuo que decíamos. Aquí por ejemplo ponemos una ventana y aquí por ejemplo vamos a poner otra. Marcamos la línea esta. Aquí por ejemplo vamos a poner una pequeña columna hasta aquí o simplemente una pared, ya que si no dejaría un hueco muy pequeño aquí detrás. Entonces nos queda aquí este detalle para el hueco. Bueno, vamos a hacer por ejemplo que este plano es el mismo que este, esta línea ya no existiría. Vamos a hacer que la sombra venga por aquí. Entonces como es una línea vertical, viene por aquí, hacemos otra vertical, ahora viene por aquí siguiendo esta dirección y ahora una vertical. Y vamos a hacer por ejemplo que este punto proyecte su sombra aquí. Como es la sombra de esta línea, entonces este punto por ejemplo tiene su sombra aquí. Eso quiere decir que la sombra de este irá desde este punto hasta este. Bueno, ya tenemos la sombra de este entrante. Y aquí hasta el final de la escalera. Ahora sí, por ejemplo, aquí tenemos una ventana. Vamos a calcular la sombra del alero. Tenemos, esta es la dirección de cualquier sombra vertical. Esta es cualquier vertical. Y esta es la dirección de los rayos. O sea que hacemos una paralela y tenemos que esta es la dirección de los rayos. Entonces tenemos el rayo, que es este. O sea, decíamos dirección del rayo, vertical V y proyección del rayo, R'. Entonces la sombra de este segmento será este. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, podemos calcular, por ejemplo, ahora la sombra de este punto sobre este saliente. Entonces seguimos la dirección por el suelo, siempre, que es esto también. Levantamos una vertical, ya que la sombra de una línea vertical imaginaria sobre un plano vertical es una vertical. Y por último seguimos esta dirección, que es esta, a partir de este punto. Eso quiere decir que corta aquí.
Bueno, si ahora por ejemplo calculamos la sombra de este alero sobre este plano, tenemos por ejemplo un punto cualquiera, tiene su proyección aquí. Por el suelo sigue esta dirección, por el espacio sobre el plano sigue esta y por el espacio sigue esta. O sea que corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea sobre este plano vendrá por aquí hasta aquí. Y como tenemos que este punto tiene su sombra aquí, en el momento en que termine aquí la sombra de este punto hasta este, vendrá por aquí. Eso quiere decir que la sombra de este elemento, ya que tenemos que la sombra de este punto es este, y que la sombra de esta línea viene por aquí, entonces cuando se proyecta sobre este plano, estábamos hablando de este es otro plano, o sea, esto hace así, estaba pensando que esto era un mismo plano, pero no veo aquí que, vamos a marcar bien para que no se confunda la cosa. Bueno, decíamos, esto serviría si esto y esto fuera el mismo plano, pero al ser planos distintos ya no sirve. O sea que en realidad este punto tendríamos que calcularlo sobre este plano. Entonces lo calculamos sobre ese plano y cae aquí detrás. Levantamos una vertical y ahora viene por aquí. Entonces este punto sí que hay que unirlo con ese de atrás. O sea, esto cuando corta aquí detrás, levantamos la vertical y unimos ese punto ya que estamos en el plano este de atrás. Unimos y viene por aquí. Ahora es una paralela a esta, ya que es una sombra que es paralela a esta. Entonces esto viene por aquí, corta aquí. Hacemos una paralela y ahora unimos con esto. Y ya tenemos esta que es la sombra. O sea que en realidad la sombra de un segmento horizontal sobre este plano que es paralelo será una paralela. Entonces si calculamos ya este punto, entonces, también tenemos que esta línea se está proyectando sobre este plano y deberá ser esta paralela a esta, ya que planos paralelos producen sombras paralelas cuando es el mismo segmento. Bueno, ahora tenemos esto y ahora tenemos que si esto corta aquí detrás, eso quiere decir que en realidad este plano cortaría al alero exactamente en este punto. Bueno, como cortaría ese plano exactamente en este punto, quiere decir que la sombra de todo este plano de abajo iría hasta ese punto. Iría hasta ese punto si no terminara aquí el plano, pero el plano termina aquí. Con lo cual tenemos que sobre este plano, esta es la sombra. Que viene por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí detrás ya no se ve. Entonces teníamos la sombra esta y esta. Y ahora esto vamos a darle, por ejemplo, igual que esto tiene más entrante, vamos a darle un entrante mayor. Bueno, pues igual que esto sigue esta dirección, ya queda todo en sombra. Hicimos una sombra, o sea, al seguir esta dirección, pues vemos que toda esta pared, este muro, proyecta su sombra sobre la casa. O sea que en realidad todo quedaría en sombra por ahí, ya que este plano se proyecta ahí detrás. Con lo cual ya para concluir vamos a marcar las líneas finales. Tenemos aquí esto, tenemos esta, ahora tenemos aquí esta, tenemos este plano, ahora tenemos este aquí. Vemos como este plano en realidad es el mismo que este. Si este no tiene esta orientación, ahora en el momento en que tenga esta orientación, ahí se corta con este. Entonces parece que tiene esa orientación. Entonces ya tenemos ese hueco. Ahora esto aquí. Aquí se ve hasta aquí. Hasta aquí.
Y ahora aquí íbamos a poner una ventana, pero bueno, como era a ras de la casa, pues no afectaba para nada a las sombras. Y todo esto que íbamos a calcular sombras, pues ya se queda todo en sombra. Y por último tenemos estas líneas, tenemos esto, y ahora viene por aquí detrás, y esto viene por aquí. Esto viene hasta aquí, o sea que esto sobra. Si por ejemplo aquí ponemos una ventana, vendría por aquí esto, hasta aquí. Hacemos esta dirección. Esta línea debe ser paralela a esa superior. Esta paralela también. Bueno, y tenemos por ejemplo una ventana, pues sigue esta dirección. Entonces esto viene por aquí, sigue esta dirección, corta aquí, levantamos una vertical. Y ahora este punto sigue la dirección, decíamos esta. O sea que corta aquí, por aquí hacemos una paralela y unimos con ese punto. En realidad aquí se ve todo con luz también. Bueno, pues eso sería, pues por último, a dar un poco de, para hacer ver lo que quedaría en sombra. Todo esto queda en sombra, decíamos que esto venía por aquí, subía. Entonces, toda esa sería zona de sombra y esto también. Luego por ahí detrás y por detrás ahí ya no se ve, y luego todo esto queda en sombra, proyectando también la sombra por el suelo por aquí. Bueno, esto quedará más en sombra que ese lado. Y ahora se podría dar un poco de sombra por aquí. Y aquí igual. Marcamos más sombra allí en los entrantes. Y lo mismo aquí. Y aquí. Y aquí igual. Pues incidiría con más fuerza aquí la luz, entonces aquí se podría oscurecer un poco. Y dejamos este plano con más luz, entonces este un poco más de oscuridad. Y este es el que aparece con más luz. Esto también con más sombra, por ejemplo, que este de aquí. Haríamos ahora un poco ahí las líneas que realmente existen, aunque estén a la sombra. Entonces decíamos aquí, por ejemplo, más oscuro aquí para el lado de el alero y para los entrantes. Bueno, pues lo dejamos así, es simplemente un boceto de lo que sería un detalle de la sombra de una casa. Calculamos aquí el punto de atrás,
y una vez que teníamos ese punto, una paralela y luego otra paralela a esta, de manera que donde me cortara la dirección ahí terminaba y la sombra venía hasta este punto, o sea que la sombra de esto venía todo por aquí hasta aquí, y luego donde cortara este plano, que es este, su proyección, donde cortara en realidad a esta línea, que era la sombra de este plano, subíamos este punto. Entonces, al ver la intersección de esta línea, que es la de arriba, con este plano, o sea, la intersección de los dos planos me produce este punto. Entonces la sombra iría hacia ese punto. Esta sería una zona, por ejemplo, una zona de una ventana, con los detalles todos de la ventana que tuviera, que no vamos a entrar en eso, pero bueno. Bueno, pues esa sería una perspectiva militar de una casa. Podemos darle también más intensidad, como decíamos, allí más cerca de los objetos y allí de donde salen, ¿no? Y hemos partido de la planta para hacer todos los detalles. Podríamos diferenciar entre este plano y este, pues por ejemplo, dando un poco más de sombra por el de abajo, aunque tuvieran el mismo, ¿no? Marcar las líneas un poco más. También, por ejemplo, este plano más oscuro que este, pues diferenciar aquí.